Bien, amigos, saludos, bienvenidos a otra edición de Abriendo el Podcast, agradeciéndole a ustedes por siempre estar en sintonía, por comentar, por compartir y por suscribirse. La última vez que vi el tema del YouTube teníamos casi 80,000 suscriptores. Esta es la nueva era de la comunicación y la gente tiene que suscribirse para darnos ese apoyo. En el día de hoy tenemos un invitado que la gente conoce muy bien, con una historia en la comunicación en la República Dominicana. Voy a pecar probablemente de controversial ahora. Debe de ser el narrador que tiene más frases de béisbol y de NBA, porque los ha narrado los dos. Además de que se han convertido en frases míticas, porque todo el que le llega de nuestra generación y sobre todo más viejo, el famoso "que se va", sabe de quién hablo. Con nosotros en el día de hoy está Ernesto Carabuín, que lo va a estar conversando con nosotros de muchas hazañas y de muchas cosas. Gracias a ustedes, Ricardo. Gracias por esa presentación. Bien, esa es una de las... Lo que pasa es que nuestro pana Franklin las cuenta, las frases, ¿verdad? Sí, claro. Franklin le gusta. Ernesto, imagino que no las cuenta. No de ahí, Ernesto, pero tiene varias. Seguro. Varias que vamos a conversar de esas y del momento en que empezó a implementarlas y de cómo se han quedado en el tiempo. Sí, lo primero, don Ernesto, es que nosotros quisiéramos que usted nos excuse, porque en el caso de Ricardo y el mío, nosotros nos criamos con la frase suya. O sea, yo en octavo, en quinto grado, yo hacía el salto de Sammy con la narración del Neto sacando la pelota que yo lo estoy dando. O uno jugaba basquetbol de chamaquito y uno era diciendo "con la mica". O sacó la lengua. Claro, claro. Entonces, en este momento no lo queremos poner muy viejo. Usted no ha llegado todavía a 60 años, ¿verdad que no? Pero que sepa, todo el que está ahí, de la figura que estamos hablando aquí, este caballero es quizás el mejor, no voy a decir quizás el mejor narrador que hemos nosotros visto en baloncesto, la NBA, béisbol de Grandes Ligas, y le tocó el momento más preciado por muchos dominicanos. El pico de Sammy Sosa, el pico de Pedro Martínez, el pico de Michael Jordan. Por lo tanto, usted está aquí sentado con nosotros y escuchar su gran historia. ¿Cómo usted está? qué bueno, gracias a todos y qué bueno compartir un podcast. Yo soy un enamorado del podcast. Ah. Sí, porque los podcasts te dan la oportunidad de cuando todavía te gusta un programa, lo oyes todas las veces que tú quieras. No tienes que buscarlo. Se queda ahí. Sí, a veces vengo en la carretera y puedo escuchar Tres Patines, que es un podcast, para decir algo. Sí, la tremenda corte. Que no pierde vigencia. Yo lo escucho por tantos años. Yo lo escucho por Spotify. Y lo mismo pasa con el programa de ustedes en la parte deportiva, porque además uno descubre que cuando escucha un programa que le gusta, siempre descubre algo nuevo. Qué bueno. Y eso es bonito, yo creo que es un gran trabajo y también algo que es formidable que Dios le da a esta nueva generación, que es el hecho del YouTube y de tú poder buscar el programa y disfrutar el programa que tú quieres y que te gusta al momento que te gusta y además tenerlo tan asequible. Yo soy una parte de una generación, como tú dices, bien, de comenzar a narrar y de ver tantas épocas. A veces cuando oigo a una gente como tú que me dice, bueno, pero tú eres el de Sammy Sosa, digo, sí, pero a mí me encuentra gente en la calle que me dice, pero tú eres el que hiciste la frase famosa de Lula, ¿oíste, Lula? Digo, sí. ¿Y cuál fue? Para el que no sabemos, por ejemplo, nosotros no sabemos de dónde viene esa. Ahí voy. Cuando yo comienzo a narrar, y yo tengo cerca de 60 años, nací en el 64, en noviembre cumplo 59, y a los 16 años hago el primer atrevimiento. No era mi primera narración, porque la narración la hacía desde que jugaba cualquier cosa en mi casa. Pero finalmente le digo a tío Fran, préstame el micrófono, él piensa que de relajo, un día voy y le sigo insistiendo, porque andábamos juntos mucho, yo estaba en el Palacio de Deportes, donde ya yo, digamos que crecí. Yo era mascota de la Gacela en el 1974, en el primer torneo de baloncesto superior. Wow. Estaba en el tabloncillo. Y además, obviamente, eso me hizo estar muy cerca de los jugadores que eran en ese tiempo muy famosos y era parte como de esa familia pequeña que teníamos en el baloncesto. Por eso me involucro muy rápido y le digo, ven, me presta el micrófono. Y dice, él empezaba a quedar relajando y un día me dice, pero es verdad. Digo, yo que el día que yo me siente ahí, tú no te sientas más. Entonces él, pero tú eras fresco. En un momento, sí, un atrevido. Entonces me dice, bueno, pero
tanto que fui, siéntate y me da un segundo tiempo de un partido de baloncesto superior que se llenaba el Palacio de los Deportes, tenía una grandísima audiencia, y entonces eran medio 5 minutos. Pero esos 5 minutos se convirtieron en el hecho de decir, no, sigue. Hice el juego entero, o sea, todo lo que fue ese segundo tiempo, y vino entonces se empató el juego y hubo que hacer el tiempo extra. Ahí me paré y me fui. Me dice, no, sigue, te toca el tiempo extra también. Y finalmente hago esa transmisión. ¿Quiénes jugaban? Era un juego de Arroyo Hondo contra el equipo de San Carlos. Inolvidable. En el año... Tenía que estar dirigiendo el Duque. En el año 80 estaba los tiempos donde estaba Mike Robinson con San Carlos, estaba todavía el Cocolo Berson, ese grupo de jugadores que tenía el equipo de Eugenio Perdomo, y obviamente estaban los otros, que era Mauricio Báez, los equipos tradicionales de esa época, los jugadores tradicionales. Y entonces tío Fran me dice después, cuando termina la transmisión, el día siguiente, me llama bien temprano y me dice, ¿dónde sacaste todo eso? Porque en esa primera transmisión ya yo había hecho muchas frases. Una de ellas era porque yo decía, pero es que la pelota no choca con el tablero. Eso era cuando ustedes jugaban en San Lázaro. Eso es una mica. Ay, es que viene con la mica. Entonces le digo, con la mica, porque yo decía con la tabla. Todo el mundo, tira con la tabla. ¿Entiendes? Entonces yo decía, pero ya no es tabla, ustedes están desfasados. Yo claro, decía, es con la mica. Entonces la pone en bandeja, porque también, bueno, hay un tiro así, un tiro así. Entonces, el tiro es en bandeja con la mica. Y yo contaba los pasos porque... Ok, en bandeja era una cocinilla. Tú tiras la cocina, la pones en bandeja, o tú la tiras, como hacían otros jugadores. Y además, yo decía, el mejor narrador de baloncesto de esa época, y mira que lo había buenísimos como Rubén Comarazami, y había un extraordinario narrador que era Fran Paonesa, era un ingeniero químico que trabajaba en la Cervecería Nacional Dominicana y era puertorriqueño, y obviamente traía eso, y obviamente Frank Kranwinkel, que era la revolución de la narración, porque era la punta en dos, era la bulla y todas las cosas. Entonces la única forma, yo decía, bueno, lo primero que él tengo el estigma de su tío, narrando porque tú eres el sobrino de Frank Kranwinkel, no porque tú eres bueno. Y segundo, pues tengo que enfrentar cómo yo puedo hacerlo mejor. Yo eso lo pensaba desde que tenía 14, 15 años. Y cuando hago la primera narración y después tío Fran me dice, no narres más este año, tú comienzas el año siguiente, entonces una de mis preocupaciones mayores era cómo yo puedo hacer una transmisión más descriptiva que la que todos hacen. Y por eso yo narraba el baloncesto en una forma completamente diferente. Mientras todo el mundo narra la pelota, y es una lástima porque ya yo no narro tanto radio, que me encanta, yo voy llevando todo el juego y diciendo qué está pasando en el lado contrario de la pelota, en el lado defensivo. Está chocando, están haciendo un bloqueo de varito por aquel lado, mientras la tiene de este lado Ismael Tapia, se la va a pasar. Esas cosas, y por eso decía el 1, 2 pasos con la mica, porque iba contando los pasos del jugador que iba penetrando. ¿Pero eso era radio o era televisión? Era televisión y radio. Era televisión primero, y después entonces obviamente yo comencé a hacer las dos cosas, y algunos juegos de radio y uno de televisión. Y con decirte que en el año 86, Ricardo y Bian, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 86, yo no sé, lo que tengo son 21 años, en junio del 86, yo hago la transmisión de todas las transmisiones que se hacen del baloncesto, de esos Juegos Centroamericanos del Caribe, en la Barranquita, con un proyecto que se llamaba Otra Televisión, que era para toda Latinoamérica, y el narrador fui yo, bastante joven, me tocó todos los juegos de televisión. Entonces, tú sabes que él habla de un podcast, que le gustan los podcasts, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos en esta casa, donde nosotros grabamos hace más de un año, en la cabina estudio, un amigo de nosotros se llama Junior Cabrera, que hace una conversación con merengueros. Uh-huh. Y a los merengueros, él primero le toma la historia personal y luego le va diciendo canción por canción a cada uno de ellos. Cuéntame la historia de tal canción. En el día de hoy va a ser al revés. No va a ser con canciones, sino con frases. Para ir tomando el proceso de cada una de ellas. Porque yo creo que mucha gente aquí, es que todo el que jugó deporte aquí tuvo que haber usado una de esas frases en algún momento. Entonces, nosotros vamos a ir usándola. Por ejemplo, en la pone en bandeja ya, usted lo ha dicho. El de bomba. ¡Grande!
¿Cómo es que sale? Bueno, inmediatamente se inventaron los tiros de tres, que me tocó la época también de narrar sin tiro de tres, a después del paso del tiro de tres. Lo primero que una de las frases que yo usaba era también, y lo voy a decir, una de mis preocupaciones era que no usáramos los modismos en inglés y lo usáramos en español. Por eso yo no digo nunca jump shot. En aquel tiempo era la yompa, el jump shot. Okay. Y yo comienzo a decir el tiro de salto. Pues tiro de salto, y por eso cuando viene el tiro de salto largo, era el tiro de salto de extra larga distancia, que no valía 3 puntos en aquel tiempo. En los tiros que tiraba Vinicio Muñoz, los tiros mismos Frank Granwick, y la tiraban, cruzaban la media cancha y hacían esos tiros extraordinarios. Entonces, ahí yo, cuando viene y el tiro vale más, entonces digo, bueno, pues entonces esto es un bombazo. Es una bomba que viene. Y el canasto, yo decía, cuando la bola se mete, yo digo, bueno, si el canasto era bueno, 1 o 2 pasos con la mica, bueno, o falla, ¿verdad? O hierra, porque la gente no sabe, y eso fue un dimidirete con Juan TH una vez, que yo decía hierra, porque los tiros no se fallan, lo que se falla es lo que tú fallas es una sentencia. Los tiros se hierran, pero no se oye bien. A veces, y tú puedes comenzar a hacerlo para calmar. Entonces, el tiro era bueno. Y si el tiro es bueno cuando vale 2, el otro tiene que ser grande. Okay. Porque vale 3. Entonces, ya la gente comenzó a familiarizarse de que si la bomba ya la bomba era por era el tiro de 3 y era grande, era porque el canasto valía 3 puntos. Okay. Era para diferenciar ya el canasto de 2. Un canasto de 2 y un canasto de 3. ¿Quién es Robiú? Párate que tú me digas, paréntesis, tú sabes que hay mucha gente que se cría y se familiariza, repite, no sabe muchas historias. Claro. Juan José Rodríguez me dijo una vez, tú sabes que Juan José cuando narraba fútbol americano decía, atención Urraca la bomba, atención Urraca la bomba. Urraca era un máster, para el que no sabe lo que es máster, una persona que trabajaba en el poner los cassettes, en la dirección de los canales, que le decía a Juan José que era la bomba. La bomba era cuando tiraban de lejos. Entonces el tipo se llamaba Urraca. Ok. Y Juan José se lo explicaba y se lo explicaba. Y él no entendía. Hasta que un día en el aire le dijo, venía una bomba, un pase largo. Él dijo, atención Urraca, la bomba. Y él se quedó con el Urraca. No sé de dónde viene el Robiú. El primer día que yo narro, porque Robiú es como si fuera mi padre. Mi tío, casado con la hermana mayor de mi papá. Mi madrina está viva, cumplió 91 años, ahora el 7 de abril, y él era un extraordinario jugador de la selección de voleibol y profesor de educación física. Los dos eran profesores y él era muy famoso con esos grandes profesores de educación física que existen hoy, que fue con los que nosotros nos criamos también, Giori Beraria, César Padrón, el Pampanini, Papo Herbes, Blanco Perdomo, que son nombres que tienen que ver, Rolando Miranda. Y Robiú era miembro de la selección nacional de voleibol, que fue el voleibol en República Dominicana en los años 60 tenía mucho más fanáticos que el baloncesto. O sea, el Eugenio María de Hostos se llenaba con un partido de voleibol y las muchachas habían ido a jugar en otros países, China, Pekín, y los varones también. Era extraordinario. Y Robiú, cuando yo soy mascota de la Gacela, que es la Gacela que forma Frank Granwinkle, porque en el primer torneo tuvieron que repartirse los equipos para poder hacer las franquicias, y Leandro de la Cruz se va con Mandelhorst a hacer los Astros, Frank Granwinkle hace las Gacelas, pone a Faisal Abel como manager, y Robiú es el coach asistente, o sea, el que está ahí con el equipo. Pues era mi papá, para mí era mi papá Robiú. Cuando yo hago la primera narración, y la estaba viendo narrando, nos sentábamos atrás, todo, era el palco que tenía la familia, atrás de donde me tocaba narrar. Y como era un partido importante, porque era el equipo de San Carlos, que era el equipo de ellos, yo me viro atrás y le digo, ¡hey! ¿Oíste, Robiú? Entonces, es el primer día, y el primer día, pues, ya comienza la gente en algunas de las frases que vinieron a repetir, y quién era que estaba narrando, me gustó eso que tú dijiste. Y yo creo que el público, cuando tú lo escuchas, es más fácil. Claro, la gente, al fin y al cabo, nosotros los narradores lo que somos es personas que recreamos algo que la gente está viendo y que muchas veces tú quieres disfrutarla más, y por eso, obviamente,
una de las cosas que más satisfacciones me da es cuando yo salgo a la calle, la gente me dice, pero tú eres loco con LeBron. Y otro dice, pero tú no quieres saber de LeBron. Entonces la gente no sabe dónde está, significa que yo hice un trabajo imparcial. Exacto. Sí, claro. Pero todavía o soy de Jordan, antes me mataban algunos y ese mismo día me encontraba una gente. Entonces yo creo que lo importante del narrador es que pueda hacer un trabajo que el público lo escuche y ser parte del público, hacerse el público en el momento que tiene el micrófono. Es la quemarropa. También me lucía los tiros que un jugador hace debajo del canasto. Y nosotros usábamos mucho cuando jugábamos baloncesto. Tú le tirabas el tiro para romperle la quijada. ¿Cómo era que decía esa? Entonces, esa es la quemarropa, porque cuando tú coges la pelota, como tú le pasas al jugador casi rozándole la cabeza para que se quite y no se pegue, todavía ustedes lo ven en la NBA, pues el tiro es a quemarropa. Claro. Es a rozarle la ropa y el rostro. Y porque es que tenemos de baloncesto y tenemos también de pelota. La recta en el centro del blanco. Porque strike significa blanco. Y todo el mundo usa strike, pero al fin y al cabo, un strike es un tiro que da en el blanco. Entonces, era muy, muy fácil para mí porque yo decía, bueno, siempre que hay un strike, es o la bola está en el blanco, que hoy lo vemos ahora, eso no existía antes, el cuadrito pintado, o el tipo abanica, y se abanica, el swing es en blanco. ¿Y cómo era que decía la Swing frase? en blanco o la recta en el centro del blanco. En el centro En del el blanco. centro del blanco. Tú sabes que hay frases y hay Es para cantarla, porque a mí no me sale, ni a Ricardo. Porque hay como un toque una natural. entonación, una Bueno, entonación. entonación natural. Y un que la, estilo. Porque, Sí. porque Ernesto creó un estilo. Yo estoy escuchándote ahora y Romeo, que yo narré mucho tiempo con él, todavía lo hago, usa la bomba, el bombazo. Pero yo veo que Romeo tiene matices de Ernesto porque Romeo se crió y creció viendo a Ernesto narrar. Me estoy dando cuenta ahora de varias cosas, incluyendo lo de la bomba. Claro. Hay frases que tienen orígenes que probablemente el público no lo sabe. Por ejemplo, ¿de dónde te sale a ti, Ernesto, lo del como una luna de miel? Cuando uno ve, sí se puede decir. Oye, porque yo sé que hay historias que no se pueden No, decir. yo lo digo, que cuando el batazo eso, ¿cuánta gente cabe en una luna de miel? Dos. Para dos. Ok. El batazo Ok. es para dos. Ok. verdad. Una luna de miel para dos, hacer dosado. No cabe ni 3 ni 4. verdad. El rol está de frente al señor para pasarlo de frente al torpedero y lo uso cuando ya el doble play es prácticamente automático. Cuando tú ves que sale el batazo, que es un batazo de frente, que solamente es una rutina, entonces el batazo es como una luna. Y esa te salió a ti, esa es pensada previo a, dice, bueno, la luna de Mira, miel caben dos, la próxima vez que haya doble, o te salió. No, yo creo que ninguna de las frases son creadas sentado en un laboratorio, salen en el momento del juego y es correcto lo que Ian y lo que Ian y tú están diciendo, que es el hecho de que nosotros podamos entender que una frase se pega porque es como una canción. Claro. Tú lo puedes decir, es la forma, es la entonación y también mira la el diferencia. sentido de lo que es. El Mira estilo. la diferencia. Es lo que- Como una luna de miel para dos. Ahora escucha ahí. Como una luna de miel para dos. Entonces, Estoy diciendo. y por ejemplo, cuando me tocó, yo nunca he narrado pelota dominicana. Lo hice en el año 2000, cuando se presentó una coyuntura. Y lo que pasaba es que Michael Jordan y esa época de la NBA fue muy fuerte. Entonces coincidía siempre el torneo con el béisbol. Y yo lo que hacía era narrar NBA, no el béisbol dominicano. Narraba las grandes ligas y después venía el baloncesto, que se juntaba en una época. Y no quería que la carrera mía pasara sin estar en la pelota dominicana. Y por eso, en un momento, pues, cuando viene la oportunidad, digo, no, pero si voy a narrar con un equipo que sea flojo. Para ver a ver si es verdad, que es un reto. Para- Me toca con las para estrellas estrellas. orientales, que del Para año número 5, del año 60 y algo. 68. No habían ganado un torneo y yo narro en el año 2000. Y ese año, cuando llego, en un momento le digo a mi mujer cuando estamos saliendo del estadio, sí hay que decir una frase que haga famoso este equipo para toda la vida, porque este es el equipo más chata. Brillan. Entonces ahí digo, ¿pero qué hacen las estrellas? Brillan las estrellas. Entonces arranco con el brillan las estrellas de una forma que todavía me extraña cuando la gente lo dice, porque cuando yo llegaba al estadio, yo hacía la entrada, la introducción y decía, ¿brillarán las estrellas? Era lo primero, la primera pregunta. Y vamos a arrancar con el primer lanzamiento. Y entonces cada vez que hacían una carrera,
yo decía, hay mala línea entre dos, brillan las estrellas. Y cuando ganaban al final, obviamente hacía el canto de brillan las estrellas. Y todavía, yo creo que la gente piensa que todavía, o yo soy el narrador, porque todavía me hablan como si fuera, o que eso pasaba ayer. Y realmente eso fue un año de narración. Un solo año. Un solo año. Sí, tú viniste el año que vino Morgan Esbe. El año de la estrella blanca. Que tú le pusiste la Yo estrella le pongo la blanca. estrella blanca, Morgan Esbe, las estrellas, estaba Félix José, juega Vladimir Guerrero, Ok, padre, fue juega es lo que te digo. 2002. Te digo 2000. Juega Cano. Fue 2002. 2002. Oye, ¿por 2002, qué? sí. Porque el contexto histórico de ese equipo que ya hemos hablado bastante aquí en la historia Que no del llegó a las podcast, finales. No llegó a la final. Ni siquiera. Se queda por el medio juego. Por medio juego. Porque le suspendieron un perdió el juego. juego, las águilas se lo fueron a regalar y no lo cogieron. El de Jimmy González. El de Jimmy. Luego la base llena que le dieron a Willis Robert. Que le tocó a Ernesto transmitirlo. Exactamente. Lanza Willis Robert. En ese equipo estaba Pedro Julio Astacio. Y ni hablar. Cano, muchachito. Julio Lugo, Soriano estaba ahí. Alfonso. Soriano. Cano yo creo que no estaba. Vladimir que le dio una carrera a uno. Vladimir Exacto. Guerrero, Morgan Félix Esbe, José. Julio Lugo, Abraham Núñez. Abraham Núñez, Sí. esos son trabucos, César de Vares. Un trabucazo. Y yo los veteranos. Y recuerdo a Ernesto diciendo el brillan las estrellas. O sea, pero con en el esos partidos que las estrellas iban ganando y demás. Y coincide el equipazazo de las estrellas de ese año con la participación de Ernesto. Claro. Yo eso no lo olvido jamás. Que mira, solamente narra un año y el brillan, es verdad, que se Pero- ha quedado. Porque cuando las frases quedan, dice, hay unas coplas que dicen eso. Procura tú que tus frases vayan al pueblo a parar, que lo que se pierde de gloria se gana de eternidad. O sea, la gente no sabe que Ernesto Gramín que quiso vivir las estrellas, pero vivir las estrellas es de las estrellas, y es de la comunidad, y es del pueblo. Mi Exacto. satisfacción es que todavía lo canten. Cuando ganaron la temporada, lo hicieron. De hecho, me tocó también hacer un poquito de ese último out cuando ganaron ahora, y está en YouTube, el Brilla de las Estrellas cantando el último out contra el equipo de los Toros cuando ganaron esa temporada. Se dice que se te dio un bojote de dinero en ese momento para tú ser. Dicen eso. Dicen que le dieron un bojote. ¿En la romana? No, en San Pedro. Ah. En San Pedro. Es verdad, eso es neto. En ese momento, ¿eh? Yo no sé si era mucho, ojalá que fuera mucho. Tú sabes que hay una gran época donde para mí siempre narrar es un hobby. Recuerden, yo le digo a la gente que no me conocen la intrínculis, que el hombre que narra es una figura que no es Ernesto Gramín, es Ernesto Gramín el narrador. Yo tengo otro mundo. O sea, yo soy una persona mucho más pausada, una persona que lee mucho todas las noches. Tengo varias profesiones de la universidad, he dado muchas cátedras en las universidades dominicanas, muchas charlas. Es una personalidad diferente a eso que está ahí. Entonces, la narración, yo soy un empresario, se convirtió siempre en un hobby. Mientras yo narraba a los 16 años, yo estaba en la UNFU estudiando psicología, que fue mi primera carrera, y psicología industrial, narraba en Santiago. Era Poppy, entonces, era Poppy en su momento. Era un Poppy. Quizás puede decir eso, sin embargo, todo eso lo hice con mucho esfuerzo porque yo me pagué mi propia carrera. Ah. Yo metí a la universidad, narraba y podía buscar el dinero que hacía. Lo que pasa es que fue muy rápido el tiempo donde podía producir dinero con las narraciones, pero nunca dejé mis profesiones por eso. Entonces, por eso es que ese dinero de narración era donado. O sea, los cheques, por ejemplo, que yo narré con las estrellas, narré con los toros, el Central Romana, esos cheques se hacían a nombre del Patronato Benéfico Oriental, que es una cosa que estaba ahí y se daba. Ah, mira, no sabía. El dinero era donado, realmente. La dinero de narración no era importante, no, digamos, y siempre es importante, pero servía para otras cosas. Y por eso, y yo cuando iba a decir, me dijo una vez Fran Micheli, pero tú no cobras por narrar. Digo, no, yo cobro. Pues lo dono. Y cobro mucho, pero lo dono. Son dos cosas diferentes. Tú tuviste una pausa, Ernesto. Tú transmitiste pelota invernal con las estrellas. Claro. Y luego de ahí, Ernesto, que tiene empresas, y quiero pensar que te dedicaste a tus empresas, a tu familia, y tuviste una pausa larga, me parece que hasta que volviste a la romana. Era muy larga la carrera, Ricardo, como yo le digo a ustedes. O sea, para mí, una de las cosas más impresionantes, y usted no está muy joven para saberlo,
cuando yo comienzo a narrar en el año 81, 82, en Santiago, el baloncesto de Santiago se convierte en un monstruo del país. El palacio se llenaba todas las noches. Era una locura. Y el santiaguero entonces estaba ya acostumbrado, había nacido el baloncesto conmigo narrando. No con mi tío Fran, porque tío Fran fue el primer año y después no volvió. Y ya yo era, eso de Lula era la señora que estaba en Casabada, en el lugar famoso de las cervezas. Esa viejita me quería y era del equipo de Cupe. Y cuando Cupe estaba ganando, yo le decía, oíste, Lula. Él le decía, cuando los tiros venían, era Lula, grande. Era ahí, como el Robiú, pero con Lula. Era con Lula, allá. Y habían otras cosas con el equipo de Fernando Valerio y la plaza, avanza el ataque. Y cada equipo, como narrábamos todo el torneo, durante toda esa época que era enero, febrero, marzo y abril, cada equipo tenía sus características y yo llevaba. Pero lo más impresionante para mí era que el santiaguero iba con radio al estadio. Entonces iba con unos radios grandes. Cuando yo cogía el micrófono sentado y decía buenas noches, se oía en el estadio entero como si fuera una bocina interna. Porque tenía todo el mundo el radio. Todo el mundo iba a oír la narración adentro del juego. O sea, el juego y los radios escuchándose en la misma cancha. Y yo te voy a confesar, quizás pocas veces lo he dicho eso, que me engrifaba. Yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, que una gente, yo nunca he visto esto en ninguna parte que yo he ido, de que un narrador llega y todo el mundo está pendiente. O sea, yo mandaba un mensaje para que todo el mundo lo escuchara, porque todas las gradas tenían un radio, están quienes podían dar fe y testimonio de eso. Rolín Fermín, en ese tiempo que estaban alrededor de mí, José Guillermo Suet, ese Papi Pérez, también Tuto Tavares, todos los que participamos en esa familia, ese baloncesto que se hizo en Santiago. Y eso es año 83, 84, 85. Después viene mis primeras narraciones del mundo Marlboro, cuando estoy sentado con Rubén Troncoso, y yo haciendo las narraciones de la NBA. Y ahí hacemos entonces la parte histórica, las primeras narraciones para República Dominicana de un juego de estrellas en vivo desde el lugar para televisión. ¿Eso fue en qué año? Porque solamente ese fue el juego de estrellas de Minnesota. 94. Fue como 92, 93 por ahí. Y después nosotros hacemos la primera transmisión en vivo de una serie final para República Dominicana desde el aire, cuando Olajuwon se enfrenta a Shaq O'Neal. 95. La serie final de Houston. No me olvides que el Neto decía, Olajuwon, si lo dejas solo te metes 50. Y hay muchas cosas que tú me preguntas si son trabajadas en laboratorio. Maíta Mercedes me recuerda siempre una, y yo no me acuerdo, pero él siempre la menciona cada vez que me ve, que en un momento yo estoy haciendo una narración de una serie final de la NBA y cuando digo, el manager contrario pide una pausa. Y cuando los jugadores llegan, en tema comercial, yo digo, los jugadores llegan, él le dice a sus jugadores, ustedes vieron la magia del Magic. Exacto. O sea, el del otro equipo, claro, el Magic acababa de hacer 2 jugadas grandísimas, espectaculares. Yo digo, ahora pido un tiempo, y lo que le digo fue cuando llegaron a ustedes, pero ustedes vieron la magia del Magic. Entonces, esas narraciones volvieron a ser una época que pagaban el país, porque era Larry Bird contra Magic Johnson, y yo era parte de esa época donde yo me había puesto. Entonces ahí arranca Olajuwon, después viene Michael Jordan, después viene la época que se junta con la de Sammy Sosa y Pedro, y viene Pedro Martínez. Exacto. Entonces yo en un momento digo, pero ¿hasta cuándo va a ser esto? Y en el año 2006, la última transmisión que hago en vivo de aquella serie donde estuvo los White Sox de Chicago, no sé si lo recuerdan. Sí, como si Guillén fueron campeones. Guillén, y que estaba él cuando pedía al pitcher de él, en vez de decir derecho, tráeme el gol. Porque era un fresco. Porque hay un tema aquí. Y ahí yo digo, hay que hacer una pausa. Yo creo que yo tengo que salir un poquito de la televisión, pero más era por 2 cosas: mis hijos y la época en la que estaban, y la parte estratégica de no
cansar. O sea, yo estoy haciendo ahora, Pero en también este era porque- año 2000, porque estaba lo que yo no sano. había hecho en hace años, narrar todo esto que estoy narrando en estos días, pelota, basquetbol, y ustedes vieron que narré el camino al Mundial Sí, de la pero- selección de balón. pero salió porque también estaba sano. Ya había una limpieza financiera. Nadie coge económica. pausa que por cogerla. ¿Y quién diañe en este país coge que pausa de qué? Por ejemplo, Ya yo voy a dejar de trabajar. yo hoy no puedo decidir que bueno, ya yo tengo ¿Quién? y yo no quiero hacer más podcast. Ajá. Oye, Y qué, como dicen en el campo, ¿y qué hagamos? romántico. ¿Qué hagamos? Oye, había una seguridad económica ya. Obviamente. Pero vuelvo y digo lo mismo. Recuérdense que yo no, que eso no era mi modus de vida. Era un empresario. Nosotros sí teníamos la empresa de deportes en la cumbre, que donde estaban ahí los Rabelos, y narrábamos para la empresa, digamos, entre comillas, familiar. Pero no tenía nada que ver, porque es que yo creo que desde que yo comencé a narrar en baloncesto y después béisbol, esos chelitos no resolvían el problema en mi casa, porque yo había hecho otras compañías. Hice una compañía audiovisual, Ok. una de las más grandes del país, porque eran parte de las cosas que me surgieron cuando en el año 87 yo estoy dando cátedras en la universidad, y entonces me gustaba hacer todo hacia adelante. Yo fui de los primeros profesores, entiendo yo, si no el primero, que llegaba a dar una clase con una laptop que era una compact, blanco y negro, memoria, ¿Cómo? con 4 RAM de memoria, DOS, y yo daba la clase en la universidad así, porque decía, como era psicólogo industrial, que el mundo iba a ser un mundo sin papeles. Nosotros todavía ninguna de las empresas que tenemos usamos papeles. Y entonces le prohibí a los estudiantes, antes del año 90, a que me entregaran trabajos impresos. ¿Y cómo te lo entregaban en el El entonces? floppy. Era un floppy disk, que eran unos casetes que se llamaban así. Adelantado a la época. Floppy, claro. Correcto. Entonces, el floppy, todos los profesores salían con unos trabajos de este tamaño, cargando cosas, y yo andaba en el bolsillo con 35 floppy de los 35 estudiantes. Entonces, cuando llegaba a la casa, los metía en la computadora, y donde estaba en blanco, le corregía en rojo. Le mandaba. Por eso hago las empresas de audiovisuales, y comienzo a ver lo que hay. Y uno de los hijos de Temístocles Metz, en paz descanse, a quien quiero muchísimo, y a Benny, que son mis hijos, se queda administrando conmigo junto a la compañía, y hacemos esa empresa, que es la que trae proyectores, pantallas, todo lo que estaba a la moda o que venía para poder hacer las presentaciones, estas cosas que ustedes ven, el digital signage, que ahora se usan en los cosas. Todo eso fueron cursos. Yo iba todos los años a 2 y 3 convenciones que tenían que ver con eso, una en Las Vegas y otra en Infocom, o los de luces, o los de digital signage que se hacían en el PIR de Chicago, para entender ese mundo que ustedes ven ahora muy fácil, y que teníamos que entender, que era que tú llegaras a un McDonald's y ibas a tener pantallas dándote los precios y las cosas constantemente. Cuando empezó todo. Y eso era los años 90. Porque yo no quisiera. Yo también fuñendo. Eso es buscando la manera de poder que la gente sepa y vea de que atrás de un narrador había una mente pensante. Más allá de. Me parece también que usted trabajó en bancos. Fui consultor. Consultor, ¿verdad que sí? No, además de que el Neto dice, comercializó mucho tiempo también. La parte comercial, exacto. Me imagino que ese aprendizaje de la comercialización empezó en Deportes en la Cumbre. sí, bueno, no, en el Palacio de los Deportes. Ya tú comercializabas. Cuando nosotros hacíamos Salto al Centro y Tiempo Extra, 2 programas, uno antes y uno después. Y eso se vendía. Pero se vendía, pero yo he comercializado de todo, para que tú no te imaginas. En Santiago yo compraba el juego de estrellas. Las primeras competencias de 3 con carrito las hice yo, porque estaba sentado, y no me deja mentir, Jean Antonio Eche, un extraordinario amigo que manejaba la empresa Eche en Santiago, y yo patrocinaba en el GUG. Y esa tarde yo digo, tengo el juego de estrellas, yo lo compré, vamos a sacarle, voy a hacer algo bonito, y quiero que la competencia de 3 se haga bien, pero los americanos ponen como un carrito, y entra una muchacha con el carrito de los folders para que él firmara los papeles. Y le digo, ya, pero es el carro. Y yo sacan los folders, le voy a poner una pelota de arriba. Ah, el rack. El rack de la pelota. El rack para la pelota, que era el carrito que le llevaban a él con todos los folders así. Ok, de ahí tú le explicas la idea. Ahí yo le digo, pero este es el carrito que tenemos que usar ahorita. Y ahí me llevo 3 carros para Palacio de los Deportes. Ese año les pongo
le cabían 4 pelotas cada uno, y hago la competencia de la competencia de doqueo, y yo comercializaba eso. Pero ya en el año, yo hago los prados. La franquicia de los prados la hago yo solo. Y yo lo que tengo son 21, 22 años. Yo traigo a Tito a jugar baloncesto al Palacio de los Deportes después de haber sido drafteado a la NBA. Y fue campeón en el 94 con los Prados. Y me monto en un avión y llego a Los Ángeles y le digo al manager que es del Harry, oye, yo vine a llevarme a ese hombre. Y yo me pongo a pensar eso ahora, yo tenía como 23 años. Y esta locura que yo estaba haciendo. Y yo cogí un avión y me fui a Los Ángeles, a donde estaban ellos practicando en Los Ángeles, porque estaban jugando el McDonald's Open que hacían. Y entonces, y después un momento dado me dice, mira, ¿tú sabes qué? Llévatelo. Y nadie podía creer aquí que Tito, que había sido drafteado para la NBA, estaba jugando con los Prados antes de llegar a la NBA en octubre, ya siendo jugador de draft, que estaba practicando con ellos. Traía un compañero de él, Tony Karasek, para que tuviera. Hice los Prados, le compré la comercialización a San Lázaro. 2 años cuando entró Julio Subero. Y todo lo que y le di el dinero. ¿Cuánto vendieron el año pasado? Toma, eso es tuyo. Ahora yo voy a comercializar, yo voy a vender televisión y radio. ¿Cuánto vendió San Lázaro el año pasado? Dame los números, tanto, pues mira, esto y más. Y yo me voy a fajar para vender. Oye, ¿cómo era el asunto? Entonces, y eso es año 90. Yo también era un muchachito, era año 90. Ernesto, confírmame esto, porque yo creo haberlo visto y tú me lo confirmarás. Cuando Sammy Sosa da el jonrón 59 o el 60, en WGN te invitaron a tú narrarlo en español, y recuerdo que Sports Center, creo que en el 61 o el 62, pone tu narración. Abren un Sports Center con tu narración. Yo me acuerdo como eso ahora en el 98 y se me engrifan los pelos. Yo creo que fue el 59 que lo llevaron a narrar en la cadena norteamericana. A mí también. Nosotros llegamos ya con Sammy con 58 y Maguire 62 ese fin de semana. Y entonces son de las cosas de Dios, no tiene nada que ver. Estábamos ahí, habíamos pedido el bus, estábamos transmitiendo y nos quedaba al lado WGN en la cabina. Yo estaba al lado, estaba Steve Stone con Chip Curry. Ajá. Y él viene, Steve Stone, y me dice, Ernesto, ¿podemos nosotros pedirte la autorización para que tú narres un turno, como ustedes vinieron de allá, y la gente puede escuchar cómo ustedes narran un turno de Sammy Sosa? Un turno. Ese turno puede ser un ponche, puede ser un fly al cuadro, porque ellos se quitan. Yo no estoy en la cabina con ellos, estoy en mi cabina, y lo que hace WGN es que mete el audio. entre el audio de la cabina de los dominicanos y lo presentan primero. Ajá. Por eso es que el Chip, cuando después que ve el honrón, entonces él entra adelante porque se habían quedado atrás. Y Sammy en ese momento conecta una línea salvaje por el right field y la saca. Y yo soy que lo narro, y nadie lo tenía. Entonces, para mí, una de las cosas grandes, yo creo, de mi carrera fue eso, porque jamás me lo imaginé. Primero Sammy del jonrón, yo estoy transmitiendo ese momento. No sabemos la dimensión todavía, porque yo no sabía si había escuchado o no. Y cuando nos vamos del juego y llegamos al hotel bastante tarde, como hacíamos siempre, y nos sentábamos en los salones para descansar un poquito antes de irnos a acostar o beber un trago o algo, ahí yo oigo, que nunca se me va a olvidar, tirurí. ¿Qué se va? Y digo, pero eso soy yo en Sports Center, porque la musiquita es la que trae. Claro. Y le digo a José y a Fer, no lo así, le digo, pero estamos nosotros ahí, ese es el Sports Center del día. Y obviamente al otro día por la mañana, en todas las cadenas que veíamos por televisión, lo que salía era la voz de Ernesto narrando CBS, todo, porque la noticia, la única voz que había, porque no lo había narrado WGN, era yo. Y todavía lo tuvieron que poner ahora en el especial de Sammy. Después de tantos años de narrar a Magic, a Bird, a Olajuwon, a Jordan, a Kobe, Sammy Sosa fue tu capítulo más especial como narrador. No creo, no. Fue un momento, yo puedo decir que fue un momento mágico, de los más, pero no necesariamente tenía que ser los más especiales. Ese fue un fin de semana maravilloso, porque nunca pensábamos que Sammy iba a dar 4 jonrones. El último jonrón, que es el jonrón más famoso para mí, que es cuando él empata con Maguire, es un jonrón casual, porque luego creo que tiene que irse extra inning, y Sammy coge el turno y le da las pelotas, y ahí yo sí narro ese jonrón, yo creo que sin verlo. Porque lo único que tengo en mi cabeza es cuando Sammy le da a una recta alta, arriba, y ahí yo digo, la sacó.
y me paro y no miro más nada. O sea, entonces ahí comienzo a decir todas las cosas que me salen a mí y que son del momento, están adentro, no están. Yo creo que una de las cosas que puedo decir eso ahora muy recién, está en YouTube ahí Ricardo Araujo, bien, que es la transmisión que acabamos de hacer cuando le ganamos a Argentina ahora para pasar al mundial. El mundial. O sea, si tú me dices todo lo que yo dije después del juego, eso lo vi yo después que llegué a mi casa. Exacto, sale solo. Porque hay un tema del 98. El 26 de febrero, exacto. Un ribete de todo lo que había ahí. Porque en el 98 hay una conexión especial. Yo soy de los que tengo la teoría de que Sammy conecta mucho más con el pueblo dominicano que Pedro por el tema del huracán y cómo en el 98 los honrones, los saludos, la presencia de Samuel, aquí se fue la luz, se cayeron todos los palos. El honrón fue antes sí, claro, sí, claro. Nosotros entonces venimos a República Dominicana y después decidimos ir hasta que se acabe la temporada y ya volvemos. Y cuando volvemos es que no toma el ciclón. Yo no estoy aquí, yo nunca vi el ciclón. Sí, y lo digo. Estamos en Skokie. Porque la conexión del fanático es Sammy y la voz que lo contaba, que era la de Ernesto. Sí. Entonces, yo creo que por eso Ricardo dice, cuidado si el personaje más grande es este. Pero yo en el 99... O el momento, yo recuerdo el que momento. Quizá uno de los momentos, para mí, es que es... Y recuerdo a Mario Emilio, que lo mencionamos ahorita. Mira, es tanta... Pero acuérdense que narrar un juego de Michael Jordan, ese juego cuando Jordan deja atrás. Entonces, yo lo que le digo siempre, y cuando estoy rezando con mi carrera en un momento, pues, estar ahí para todo el público, aunque yo desaparezca, porque la vida es así y quedan los momentos. Y yo creo que todas esas cosas son las que van a estar, porque son muchos momentos históricos, ¿entiendes? O sea, ver a Jordan cuando metió ese canasto, que puso a barrer esa defensa contra el equipo de Utah para ganar, nosotros transmitimos las finales del 2000, donde finalmente se ponen de acuerdo Kobe y Shaq y ganan frente a Reggie Miller, que hizo un juego un día, la bola, cosas que no se me olvidan. Series finales en Santiago, candente, para terminar. Una narración, por ejemplo, del San Carlos contra el juego de San Carlos contra Naco. ¿Tú sabes por qué te pregunto lo de Sammy? Porque lo de Sammy en el momento representaba más allá del béisbol. La gente lo veía como el dominicano, obviamente, contra el americano en una competencia, y ustedes tuvieron la oportunidad de ir a Chicago en una cabina, no recuerdo como ahora, que tenían la bandera dominicana afuera. Vamos nosotros, la bandera. Entonces, lo que representa el tema de la dominicanidad, como que tiene que tener unos matices especiales. No puede ser. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que esa parte fue una parte que enervó eso, pues recuerda también que era el resurgir del béisbol. Exactamente. Claro. No teníamos béisbol. Béisbol nosotros, inclusive que teníamos los derechos de las dos cosas, lo que pagaba el béisbol era Michael Jordan. Sí. Porque la NBA era la que tenía la gran venta, el béisbol había venido de la huelga, no tenía, por eso todavía se dice en la historia del béisbol que Maguire y Sammy son los que lo enervan, ¿verdad? Yo creo que sí, que eso es importante, fue grandioso. Y si lo tengo que revisar, tendría que ver escribir esos momentos y poner la puntuación, y yo creo que va a depender del pueblo. El narrador que no está claro en que al fin y al cabo él no es grande, el que es grande es el atleta, está perdido. ¿Oyeron? Es que yo lo que voy a contar es el juego y lo que funcione. Te voy a hacer una pregunta. Yo no puedo ser jamás el show de una transmisión. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me seas sincero. Por favor. Ten cuidado, Mira, que yo no estoy chismoso hoy. A Neto le han tocado narrar varias generaciones de atletas. ¿Es Michael Jordan el mejor jugador de baloncesto que te ha tocado narrar un juego? El jugador de baloncesto, para mí, el más excitante ha sido Jordan. El jugador más grande de la NBA es LeBron James. Solamente, y yo le digo a los fanáticos eso, miedo ahora. Yo le digo a los fanáticos muchas veces eso. Digo, miren, yo no sé, el que quiere discutir conmigo discute, pero si tú buscas una gente que lo narró a los dos y que todavía lo está narrando, porque a mí me tocó narrar las finales donde Kerry le ganó a LeBron con Franchi Prada en el año 2018, que estuvimos allá transmitiéndolo en vivo. Todas las veces que me tocó narrar en Cleveland fue eso. Jordan, la serie de Seattle contra Chicago, que fue allá, estábamos en vivo y yo estuve viajando de Seattle allá. ¿Pero por qué tú dices que LeBron
LeBron es más grande que Jordan. Es una palabra que conjuga muchas cosas. No, yo quise decir jugador de baloncesto más impresionante, más dominante, más todo es LeBron James. Y es o sea, si tú tienes que tomar uno, Jordan aparte de la narración, favorito tuyo, ¿cuál es? Jordan es excitante, fue un jugador con un matiz extraordinario, con el carisma y el empeño, y el venir de atrás, y lo pudo hacer. Pero nunca un jugador como Michael Jordan iba a hacer las cosas que LeBron es capaz de hacer en una cancha. Tú le pegaste la culebra a Jordan, ¿verdad? Se nivel de todo el mundo. Saca una lengua. No solamente eso, también. Esta narración, quizás tú no la recuerdas, o si la buscan ahí lo van a ver, porque cuando Jordan tenía la bola, yo comenzaba a anunciar como si fuera un vuelo que iba a salir a despegar. ¿Cómo así? Dame un poquito de eso. Decía, a ver si me puedo acordar, pero yo decía, Jordan tiene la bola. Jordan anuncia la llegada, la partida de su vuelo. Entonces, en el momento, ¿verdad? Ya hay una partida de su vuelo. Cuidado, va a despega, ¡padonquio! Porque Jordan se agachaba, hacía sus zigzagueos, que por eso era la culebra, zigzagueante, saca la lengua. Sí. Y entonces así sacaba. Todo el mundo sacaba la lengua, aunque la falláramos. Claro. O sea, yo sacaba porque el tema era imitarlo. Pero No, claro, bien. Los entrenadores lo primero que te decían era que el baloncista no juega con la lengua afuera. Sí, ¿verdad? Pedro el Grande también fuiste tú. Y lo de Pedro el Grande también. Pedro fue una época extraordinaria. Acuérdate que nosotros narramos, inclusive yo narro la primera, y además me toca uno de los momentos más grandes para mí fue las ruedas de prensa hechas desde República Dominicana para el mundo entero con los ayllón de Pedro Martínez. Ellos me llamaban a mí y me decían, Pedro va a ganar, prepara la rueda de prensa. Okay. Y la preparamos en Radio Televisión Dominicana, están las fotos ahí. En el 97, sí. Cuando con Juan Marichal, con Jaime David, Fernández Mirabal, que era vicepresidente. Déjame pecar de inculto. Que yo de niño tenía que saber que Pedro el Grande era un zar ruso. Exacto. Y yo ¿qué voy a saber yo con 11, 10, 13 años? Para mí Pedro el Grande era el hermano Guayabo. Y la grandeza de él como pitcher, más no por dónde viene el nombre. No por chiquito. Lo que pasa es que a mí me ha pasado con Pedro una anécdota, y es que yo llego a Vero Beach, y cuando hacemos todas las entrevistas allá que íbamos a hacer a los peloteros, me dicen los muchachos, ¿tú no vas a entrevistar a Pedro Martínez? Digo yo, pero ¿quién? Pero tú. Entonces yo voy y le digo, ¿tú eres Pedro Martínez? Dice, sí, soy yo. Digo, pero tú, Blanquito. Digo, no relajes, hombre, tú eres la tiránica 90. Entonces, sí, soy yo. Entonces, ahí le hago una entrevista y digo, bueno, pero obviamente los Dodgers, ustedes saben por qué salieron de Pedro, entendían que era muy pequeño, que no aguantaba todo eso. Pero entonces, Pedro llega a Montreal. Nosotros comenzamos a transmitir los juegos paraban el país cada noche y decían, pero este chiquitico no es el chiquitico, este es como ese zar ruso, este es Pedro el Grande. Exacto. Y Pedro se crecía tan alto que los jugadores, como yo decía siempre, en un año, eran años donde se decía que la pelota la hacían en Haití, le ponían la pelota bota que botaba más. Todo el mundo sabe, digo yo, hasta que cuando Pedro picha, los bates lo que son es el periódico mojado. O se la cambian la pelota a Pedro. ¿Con qué picha los bates serán? ¿No? Porque tú el que le da esa bola, ese pillado o pollado. Sí. Entonces, Pedro fue una época también en República Dominicana. Yo creo que no hay todavía noches como va a pichar Pedro. Va Pedro. Y como tú parar el país cada 4 días. Pero tú lo puedes hacer, Ricardo, en unas finales. ¿Te tocó transmitir el juego de estrella del 99? Sí, claro. Y el de los ponches consecutivos. De los ponches. No solamente eso. Icónico también. El más significativo porque era la celebración de los 100 años de béisbol. Fue en el momento donde vinieron todos los 100 mejores peloteros alrededor y estaba Williams hasta el centro. Y nosotros estábamos en vivo ahí. Yo tuve la mayor satisfacción que tuve. Gente que estuvo cerca de él, que fue que me llevé a esa serie a Johnny Naranjo en el año 99. Y lo digo, ven, porque estos son los 100 años del béisbol y a ti te toca eso. Johnny estaba cansado, un poquito viejo, le costaba caminar y sin embargo me dijo que sí y vivimos esos momentos viendo a Warren Spahn y a Marichal hablando, haciendo ruedas de prensa y todos los mejores del béisbol que estaban todavía
vivos, ver a Ted Williams para ellos, ¿verdad? Decir que habían visto a Aparicio, que habían narrado esa generación de Billy y Johnny y Lilín, que era la época que transmitían pelota desde los años 40, 50. Tú sabes que los artistas en su discografía tienen un hit que es el que más suena. Juan Luis Guerra, el hit, aunque no sea la mejor, tiene que ser la bilirrubina. Sí. Frank Sinatra, New York, New York. Fernando Villalona, Baile la Calle. Y así no puedo, Luis Miguel hasta que me olvide. Pueden haber el hit de la discografía de Ernesto en frase, ¿cuál es? ¿Qué se va? Yo creo que sí. Yo creo que en el béisbol decir que se va es un sello, porque es lo que la gente en la calle vocifera. Cuando la gente me ve, viene a tirar una foto conmigo en los supermercados, en la calle, dice, este es el hombre que dice que se va. Me parece que ese canto, porque vuelvo y digo lo mismo, Ricardo, el tono, a la gente le gusta. Le pega la bola que se va, y hasta que, como en el caso de Sammy, la sacó Sammy, o la bola la sacó Sammy, ese icónico. Y el inning está a punto de mate. A punto de mate. Y desde la cumbre. Desde la cumbre. No. Porque eso era desde el box, pero en deporte. Porque creo que está jugando softball ahora mismo. Era la dualidad. Claro. A punto de mate el inning, hay 2 outs. Y en casa. Y el juego está a punto de mate cuando ya el partido. Pues tú fuiste un narrador arriesgado, Ernesto, porque tú usaste una terminología que probablemente rompió con unos términos que lo tomaban del inglés. La gente dice strike, la gente dice ponchado, y tú viniste con él en garza, con él en blanco. En garza también, exacto. De mate, era catch. Con la mica. Todo era en mi idioma. Un idioma que yo adoro. Mira que yo puedo leer en inglés igual que en español, sin embargo mi literatura española es la que más adoro. O sea, es un idioma rico, con muchísimas frases, palabras, y yo creo que lo más importante, fuera de la dicción y la tranquilidad para poder llevar un juego bien llevado, es componer las ideas y en el idioma español, como hacen los grandes escritores. Llevar esa filosofía para que el público la tenga. Y una cosa más, y no quiero dejar de pasar eso. Mi mayor orgullo siempre será si cuando yo termino un juego la gente ha aprendido algo. Claro. No solamente de historia, ¿verdad? El otro día me tocó en un juego dominicana hablar de la historia de Felipe Alou para 1965, con lo que hizo cuando renegó en el himno nacional. Cosas así, que traer nuevas cosas o una ciudad como Chicago, el por qué queda ahí, o un pelotero o un jugador dentro de la intrínculis, ¿verdad? Y me pasa mucho porque veo a los compañeros. Yo estaba, el último juego que hice de los juegos de Boston, cuando comencé a hablar de Jaylen Brown, todo el mundo decía, que un tipo de MIT, que es un genio, que le dijeron que por qué no jugaba. Entonces, esa parte donde tú rompes la estructura simple de solamente el juego que estás haciendo al hecho de la educación en todos los términos, porque una educación también es sobre el mismo juego. Claro. ¿Por qué? Porque yo digo, no puede ser, Ricardo y Bian, que una persona que está viendo el juego hoy sea un experto de béisbol. Porque si ustedes son jóvenes y tienen un niño de 8 años, dentro de 2 años va a haber un juego que está narrando Ernesto Cranúicro, aquí el narrador, y hay que enseñarle ese juego. Lo simple. Porque no podemos narrar para expertos, narramos para la familia. Para una señora que se sentó por primera vez a un juego, como decía, se levantaban por la mañana y decían, oye, la sacó Sammy. Claro. Y no, entonces, esa gente también hay que decirle el por qué es strike, por qué es bola, por qué si tocas poncha, por qué si tiene que estar pegado a la base, más ahora, este año con las nuevas reglas del béisbol, que hay que explicarlo todo. Tú sabes que... Sí, claro. No, con todo. Para ir cerrando, tú sabes que la vida y este trabajo te da oportunidad. A nosotros nos ha dado la oportunidad de entrevistar a David Ortiz, a Pedro Martínez. Yo estuve entrevistándolo en el Clásico. Pero el trabajo, aparte de entrevistar y tener entrevistado, a mí me dio la oportunidad de trabajar con Ernesto. Ernesto tiene una familiaridad con nosotros, amigo de Alberto. Conoció a mi papá, conoció a mi mamá. Y exacto. En el momento que yo me senté a transmitir NBA con Ernesto, yo me fui a Ricardo del colegio consumiendo
las frases de Ernesto y el trabajo me da la oportunidad de sentarme con Ernesto a comentar juego con Ernesto. Para mí, yo se lo dije en el aire, fue un privilegio y mira cómo ahora lo tenemos aquí sentado haciendo anécdotas y el trabajo ahora me da la oportunidad de entrevistarlo. No para nosotros, sino para esa gente que está ahí, que nos pide, aparte de pelotero, nos dicen, lleven a Ernesto porque tú marcaste una época de la gente y gracias a Dios la sigue marcando porque ahora te has mantenido y yo creo que te va a mantener ya por mucho tiempo. O te lo vas a retirar otra vez. Porque, Y ha dicho. sí, Ernesto, como yo. Ha dicho un par de cosas ahí. Yo me quedé calladito escuchándolo. Oye, bien, se prepara antes de un juego para más allá de un box score, de que la metió, que la rebotó o que dio un batazo. Hay una cultura extra. Un juego de béisbol me toma alrededor de 3 o 4 horas de preparación. Antes del juego. Antes del juego, probablemente o durante el día, por la mañana, de ese juego que voy a narrar, qué ha pasado, y a ver los otros juegos, porque por ejemplo hoy yo voy a narrar un juego y tengo que decir qué pasó ayer, qué pasó en el juego de anoche, qué va a pasar. Entonces, eso también en la preparación es muy importante. Y creo que dejar un legado en la seriedad del trabajo, porque el reto, lo que dice Ricardo, es peor, porque si Ricardo se hace una idea de lo que es trabajar con Ernesto Granwin, que él tiene al final del juego dos cosas, o una desilusión, que dice, pero tú eres un loco viejo, yo pensaba que era otra gente, o decir, bueno, me deja el sabor de poder estar con él, o me sentí cómodo. Exacto. no me sentí avasallado. Yo creo que lo que voy a dejar en un momento de la crónica deportiva es para mí una preciosidad, porque yo viví el momento donde era muy difícil que te dieran el chance, donde entrar, por ejemplo, al mundo Marlboro era cuidado, pero ¿y quién es este? ¿Por qué este tiguerito viene para acá? Que va a ser una de las primeras cosas que me dijeron ahí fue, espérate, aquí la gente, esto no es como tú narras tu basquetbol, que es voceando mucho, que sé yo qué, con muchas frases, tú sabes que esto es conversado. Y yo le dije a ellos ese día, el primer día, digo, bueno, pero mientras los muchachitos estén en la calle voceando, yo voy a vocear aquí. El mismo bombazo lo voy a vocear aquí, aunque a ti no te guste. Porque era parte de lo que era imponer un estilo y llevar un estilo. Rompió esquema. Y el esquema lo ha roto todo el mundo, en el sentido de que cuando yo comienzo a narrar béisbol con frases y entusiasmo como si fuera baloncesto, el béisbol era al estilo Vince Scully. Era más pausado. Pero, sin embargo, Harry Caray todavía decía un poquito más. Ahora los narradores todos sean. Sí. En español y en inglés. Sí. Y tú con una transmisión ahí, el tipo que está narrando pelota, lo que está es famoso si es un tipo que tiene el entusiasmo. Como John Miller, como lo hacen los narradores de los Yankees de Nueva York, tanto de televisión o de radio, que son entusiastas, porque el béisbol era algo como circunspecto. Hay un narrador, se rompió con eso. Hay un narrador dominicano de béisbol, de la nueva camada, que te llame la atención, que tú digas, me gusta ese. A mí como que me gustan todos los narradores. Yo no le tengo mucha... Es muy difícil buscarle defectos. Está de político. Yo creo... Sí, es medio político, sí, pero de verdad... Tiene uno. Yo lo veo los muchachos. Mira, una de las cosas... Te digo lo mismo. Y se los digo cuando me toca conocerlos y narrarlos. Fue de altísima satisfacción para mí eso que tú estás diciendo cuando narré un partido con José Antonio Mena. Y la verdad que me sorprendí. No, los muchachos, José Antonio. José Antonio... Tiene como 60, José Antonio. El comentario que hace es, Ernesto, del tiempo que tú nos diste el chance de narrar en CDN, los años que estaban todos, cuando yo hice esa camada nueva, que vino Michelle, que vino él, que vino Alberto Rodríguez, que vinieron, traje a Kevin Cabral de Santiago, Carlos Lugo, que era uno de los ejecutivos de una de mis empresas en San Pedro de Macorís, lo había conocido comentando en Las Estrellas. Toda esa camada nueva que yo le abrí, y él me dijo, y era la primera vez desde aquel tiempo hasta ahora han pasado 22 años y por fin me toca un juego contigo. Mira. Y yo me quedé realmente en shock, digamos, porque él tenía ese momento, esa ilusión. Y mira que José Antonio es como si fuera hijo de uno, porque Mickey trabajaba conmigo todos los días, y Digna, que de los Boden eran con una familiaridad extraordinaria. Y qué satisfacción, en el sentido de él decir, bueno, yo tengo esa ilusión, y entonces para mí también es la misma ilusión. Entonces, ver
Lo que sí, cuando me toca, le voy diciendo sus cosas. Le digo, mira, tiene que hacer más pausa. No puedes vocear en en todos los palos. Tú no puedes vocear con un rolling a segunda de rutina. No, porque si no, no va a causar impacto después de la acción, de verdad. Es como tú llevar la canción todo el tiempo. Ese tipo de cosas, porque es parte del espectáculo, yo creo que sí hay que mostrarlo. Los narradores. Tus narradores que hay ahora, yo creo que hay narradores como descriptivos y como Osvaldo Rodríguez Zuncar, que pueden hacer un buen trabajo. Orlandito Méndez. Los de radio. Y Orlando también es una de los grandes narradores. Yo creo que una de las partes que él puede ir manejando, esa que yo te digo, o sea, el hecho de manejar el arte del entusiasmo, porque eso también, muchas de las veces que tú ves una gente en la televisión, nos pasaba con los de antes, más Cordero, más Reynoso, es que la crónica estaba llena de gente que eran literatos y tenían un micrófono en la mano, era al revés. Era que Félix Acosta Núñez era el editor deportivo del periódico, en un tiempo donde para ser editor deportivo del periódico había que tener una cultura amplia. Cuchito Álvarez era el comentarista de la pelota, Álvaro Albero era lo de esa época, Jorge Burnigal, que era un genio, Max Álvarez. Entonces, esa escuela fue una escuela en la que yo viví, ¿verdad? Max me decía a mí, el poeta de la narración, desde el primer año que yo narré, me decía Max Álvarez, tú eres el poeta de la narración. Yo escuché en la forma como tú hablas, y realmente yo declamaba poesía desde los 4 años. Y entonces, esas cosas son las que hay que culturizar, porque al fin y al cabo hay una responsabilidad muy grande cuando tienes el micrófono y cuando tienes la gente. Claro. Y no puede faltar el respeto a un jugador. Imposible. Yo, por lo menos de mi parte, para culminar, yo por años he discutido con Ricardo y con todo el que sabe y le gusta el deporte de una pregunta, el cual quizás tengamos en ti una persona que la pueda responder. En su pico 98 Samuel Sosa, en su pico 99-2000 Pedro Martínez paraban el país por completo, y Sammy también en los 29, en el 2000 Sammy lo hacía. Ernesto era el que le tocaba narrar parte de esos partidos. El feedback de la gente en ese momento, ¿cuál era mayor? ¿Cuando lanzaba Pedro o el día a día con Sammy? Pedro paraba el país completo. Pedro creaba una cosa que era de que varios días antes ya la expectativa estaba siendo gran. Un jugador de béisbol, por ejemplo, como Sammy, aunque tú sigas, había una competencia con Maguire. Que fue lo que lo hizo grande, obviamente, y la cantidad de cuadrangulares. Es diferente a cuando tú tienes un pitcher tan dominante, porque el pitcher es el dueño del show. Tú tienes que sentarte a ver 4 turnos de Tatis o 4 turnos de Eso es verdad. ¿no? Pero si tú tienes que tener, si de repente tienes un pitcher a los niveles, no creo que ninguno ahora, aunque tenemos a Sandy Alcántara o lo que fuera, tienen esa aureola de lo que era Pedro en el momento. Es que todo era como que el juego, si lo ganaba o lo perdía, incidía en el ánimo de todos los dominicanos esa noche, o te iba en satisfacción, y tú llegabas a las 5 de la tarde, el juego era a las 7 para coger el asiento en el colmadón o en el bar donde tú lo ibas a ver. Nadie quería ver un juego de Pedro Martínez solo. Había que llamar a alguien, vamos a ver el juego de Pedro, yo solo no me lo fumo en mi casa. Sí, porque Pedro creó un estilo de vida, como en el momento. Y era cada 4 días. Sí, yo llegué a tener clase en la universidad donde el profesor de la universidad no daba clase o terminaba temprano porque iba a pichar Pedro Martínez. Picha Pedro. Y hasta aquí picha Pedro, y si era a las 8, la clase se acababa a las 7:30 porque pichaba Pedro Martínez. Exacto. Es verdad, y lo de tirar cada 4 días también le da un toque especial, porque tú a Sammy tienes la oportunidad de verlo todos los días y 4 veces en el juego. Pero un pitcher tiene control del juego completo. Después lo vivo Serie Mundial. Claro. Entonces, ya no es lo mismo ya que tú te quedas hasta que cuando llegaron esos momentos de lanzar. Yo estaba en el Yankee Stadium cuando Pedro le lanzó contra Clemens y perdieron ese día. Y yo estaba sentado atrás del home porque fui a ver el juego a Nueva York. Y después narramos las finales de Pedro cuando llegó ahí, cuando pichó contra San Luis. La del 2004. Bien. Serie Mundial. Estuvimos allá y compartíamos con él. O sea, y eso, imagínate lo que era ya cuando nosotros, que era niño, no comíamos cuando iba a pichar Joaquín Andújar un juego.
de los Cardenales de San Luis en aquellas series mundiales que todavía no tenían la dimensión de que una televisión la tuviera todo el mundo en su casa por todas partes. Imagínate tú lo que hacía Pedro. Yo creo que Pedro fue una época grande y de hecho, obviamente por eso está merecidamente en el Salón de la Fama del béisbol de Grandes Ligas. Vamos a agradecerle a Ernesto por haber compartido con nosotros estos minutos, porque la gente recuerde esas memorias históricas deportivas que vienen acompañadas con narraciones. La gente dice que hay artistas que le ponen soundtrack a la vida. Ernesto le puso soundtrack a la vida de la gente con narraciones. Totalmente. Y cuando uno habla de Sammy y de Maguire, no se acuerda de la narración de Ernesto, pero cuando también habla de Jordan y de los 90, uno se acuerda de la narración de Ernesto, entre otras cosas que él pudo brindar y que sigue brindando. Ernesto, con un que se va. ¿Qué se va? Bueno, eso lo podemos narrar un poquito ahí. La verdad que me dio mucha satisfacción estar con ustedes. Se me hace corto el tiempo. Ya, nosotros también. Yo hablo mucho porque ustedes llevan este programa, y lo que voy a proponer es que hay personajes que son mejores que yo, que deberían, a veces, cuando veo los personajes que ustedes hacen, le toca podcast 1 y podcast 2. Sí, yo creo que haber una segunda parte. Totalmente. Tiene que haber una segunda parte. No el caso mío, porque yo creo que hoy lo hemos hablado todo, pero hay otros que dejan el sabor. ¿Por qué no hacer el podcast B? Y continuaremos. Hay que hacerlo. Ahora lo que está de moda son las series. Continuará con Tony Peña. Hay una segunda parte. Sí. Nosotros tenemos una segunda parte de Tony Peña. Bueno, para mí importantísimo, y ojalá que en el momento que me toque ya dejar de narrar, porque Dios lo haya decidido así, mientras tenga la oportunidad, hacerlo diáfano para la familia. Total. Y bonito, y que el día que me tenga que ir, pues cuando redoblen las campanas, alguien con otro acento diga que se va. Amén. Y me despido. Así será, así será. Ernesto, gracias por estar aquí con nosotros. Un honor inmenso, y esta fue una edición más de Abriendo el Podcast. Le invitamos a que se mantenga, se suscriba al canal, le den like, lo comente y siga diciéndonos a quién usted quiere ver sentado aquí con nosotros en una edición más. Hasta la próxima.